Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado y cómo pueden afectar a la ciudad. Y para hablar de todo esto nos acompaña el presidente del Partido Popular de Ferrol y candidato a las próximas elecciones, José Manuel Rey Varela. Muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros hablando de los temas de actualidad de la ciudad. Los presupuestos generales del Estado, a grandes rasgos, ¿qué van a suponer para la ciudad? Bueno, yo creo que los ferrolanos ya estamos acostumbrados después de muchos años que podemos esperar poco de los gobiernos socialistas y creo que mucho menos del actual presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que está llevando a la economía del país a una situación absolutamente límite, lo estamos viendo con lo que está sucediendo con el IPC, lo que está sucediendo con la subida de la cesta de la compra, con la subida de la gasolina, con la subida de la luz y del gas, que está contribuyendo, creo yo, a dificultar a las familias bueno, pues llegar a fin de mes, ¿no? Que creo que la estabilidad económica es de las cosas más importantes que podemos esperar de los gobiernos, ¿no? Pero después, desde otro punto de vista, y analizando ya más concretamente, aunque lo otro también nos afecta a todos los ferrolanos, la situación de Ferrol, pues yo creo que los dos temas que, por cierto, Ángel Mato había prometido que solucionaría en sus 4 años como alcalde, que ya se acaban el año que viene, están totalmente ausentes de los presupuestos generales del Estado. Y me refiero al dique para Navantia y me refiero al ferrocarril Ferrol-Coruña, ¿no? Que yo creo que son temas donde tendríamos que haber avanzado algo a lo largo de los últimos años. Las buenas palabras de Pedro Sánchez y las buenas palabras de Ángel Mato no se corresponden después con la realidad de los presupuestos generales del Estado para el año 2023, ¿no? Donde estas dos actuaciones para Ferrol imprescindibles no aparecen consignadas en los presupuestos. Por tanto, no hay ninguna partida para el dique cubierto y tampoco decía que ni hay un barco puente ni para el clúster para defensa. Pues efectivamente, ¿no? Y es algo que, bueno, pues tenemos que lamentar, ¿no? Yo lo decía el otro día haciendo una valoración de los presupuestos generales del Estado en dos sentidos, ¿no? El primero es que no se puede prometer a la gente lo que después no cumples, ¿no? Y lo cierto y verdad es que Pedro Sánchez ya ha superado los 4 años, Ángel Mato está a punto de llegar al 4º año de su mandato y todos los temas que han prometido para Ferrol pues han quedado en eso, en promesas, ¿no? Y creo que Ferrol merece estas inversiones porque nosotros no queremos ser más que ninguna otra ciudad, pero tampoco queremos ser menos, ¿no? Porque desde luego nosotros creemos en que en Ferrol las cosas se pueden hacer de otra manera. Ferrol tiene una dependencia muy especial, por eso tiene la denominación de ciudad departamental, ¿no? Porque es una ciudad muy vinculada al Estado y por eso el Estado tiene que implicarse con nuestra ciudad, ¿no? En un segundo lugar, bueno, pues yo también decía que es una pena que no se incorpore nada este año, pero que también tengo la confianza, una confianza doble, ¿no? La primera, y es que Pedro Sánchez sea sus últimos presupuestos y que los siguientes presupuestos del Estado sean con un nuevo presidente del Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo. Y yo tengo la absoluta seguridad de que Alberto Núñez Feijóo va a priorizar, porque así me lo ha trasladado, tanto el tema del dique, que es fundamental para la transformación del astillero, como el tema del ferrocarril Ferrol-Coruña, ¿no? Porque aquí ya hemos vivido lo que pasaba cuando la autopista, y yo todavía era pequeño entonces, llegaba a Coruña y tardaba más de 20 años en llegar a Ferrol. Eso ha sido una de las cosas que ha lastrado más la competitividad de las comunicaciones, la competitividad de la generación de empleo y de las oportunidades a nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que debemos aprender de eso que nos ha pasado con la autopista y que esa historia, ahora que el AVE ha llegado a Galicia, bueno, pues no nos pase a Ferrol, ¿no? Yo, desde luego, trabajaré con la intención de revertir esa situación porque yo creo en Ferrol y creo en lo que somos capaces de hacer siempre que no nos discriminen desde el Gobierno central. Y si el AVE llega ya a Orense y va a llegar muy pronto a Santiago y va a llegar a La Coruña,
pues ya digo, Ferrol no quiere ser más que nadie, pero yo creo que desde aquí tampoco podemos consentir que sea menos, y por tanto ya digo, yo desde luego creo en ese compromiso de Alberto Núñez Feijóo y estoy convencido de que como Pedro Sánchez tengo prácticamente claro y Ángel Mato no lo van a arreglar, que yo lo pueda arreglar en la alcaldía con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno de España en la Moncloa, ¿no? Y por otro lado, pues lamento también bueno, pues el escaso peso político de Ángel Mato, que ya digo, prometió a los ferrolanos hace casi 4 años que él arreglaría el tema del tren, y ya han pasado los 4 años y no hemos visto nada, ¿no? Y yo lo decía en una comparecencia donde me acompañaba la secretaria general del partido el pasado viernes, yo espero que mi partido no me haga lo mismo, ¿no? Y que apueste por Ferrol, y dentro de pocos días saldrán los presupuestos de la Xunta de Galicia y yo quiero ver cómo el Partido Popular en los presupuestos, no de boquilla, apuesta por Ferrol, y si no seré el primero en decir, porque yo solamente me debo a los ferrolanos, que no se han portado bien, igual que Pedro Sánchez no se está portando bien con Ferrol. De eso mismo que me estaba comentando el viernes pasado con la secretaria general, dio a conocer que va a presentar una enmienda con respecto a la línea Ferrol-Coruña. Pues efectivamente, yo creo que en el tema del tren no podemos seguir mirando para otro lado, ¿no? Es verdad que yo tengo la expectativa de que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y pueda solucionar este problema, pero si podemos poner una traviesa, ya que hablamos de ferrocarrilantes, vamos a intentarlo, ¿no? Y por eso vamos a darle una oportunidad al Partido Socialista en Ferrol y en Madrid a rectificar y a apoyar una enmienda que nosotros vamos a presentar a los proyectos generales del Estado, porque perder un año es perder mucho tiempo. El tiempo está cambiando cada vez más y estamos viendo que cada día que perdemos otros nos quitan la delantera, ¿no? Y Ferrol, creo, en la situación de pérdida de población, en la situación de desempleo en la que se encuentra, no está para perder oportunidades como esta. Con respecto a estos presupuestos también los ha analizado el alcalde, quien decía que habían conseguido unas cifras récord, lo comparaban con Rajoy, y también decían que iban a presentar una enmienda con respecto a esa línea férrea y hablaba de una transformación también completa del astillero. ¿Qué le parece esta actitud del alcalde? Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso con el alcalde porque tengo que serlo, porque nosotros tenemos un respeto institucional hacia los cargos públicos, ¿no? Pero creo que los cargos públicos también deberían de respetarse un poco a sí mismo y por lo tanto, si eres alcalde, tienes que tener un poco más de responsabilidad cuando tú estás dando unas cifras que no se corresponden en absoluto con la realidad, ¿no? Yo creo que lo último que debe de hacer un representante público es perder el contacto con la calle, ¿no? El contacto con la realidad, ¿no? Y esto decir, como dijeron, creo que eran 20 veces más que las cuentas de Rajoy, pues en fin, no se trata ya de evaluar lo que hizo Rajoy hace años, yo desde luego vivo en el presente y vivo en el futuro y no vivo en el pasado, pero yo voy a dar un dato, ¿no? En el año 2018, los últimos presupuestos de Mariano Rajoy destinaban a las fragatas 250 millones de euros. Yo lo que tengo que decir con los de ahora, 300 y pico, solo faltaba, ¿no? Porque han pasado 5 años desde entonces, ¿no? Pero yo lo que tengo que decir sobre eso es que el gobierno socialista se ahorró los 250 millones de las fragatas de Ferrol en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020 y en el año 2021, porque las empezó a fabricar en este año 2022. Por lo tanto, ahorró de recursos que tenían que haberse destinado a Ferrol 1.000 millones de euros. Por lo tanto, ya digo, yo creo que hace falta un poco más de humildad, ¿no? Haciendo este tipo de valoraciones, ¿no? Yo creo que todos sabemos que los presupuestos no estiran, pero después lo que no podemos decir es que esto es maravilloso porque está Pedro Sánchez en la Moncloa y no está Rajoy. Ya no estamos hablando de eso, eso ha pasado. Yo estoy en el futuro y en el futuro yo estoy convencido de que quien va a estar en la Moncloa es Alberto Núñez Feijóo y va a resolver los temas que le traslademos desde Ferrol. Y para eso hace falta peso político en Ferrol. Un alcalde que, aunque sea de su mismo partido, sea capaz de levantar el teléfono, de llamar y de exigir lo que a Ferrol le corresponde, ¿no? Y yo, desde luego, tengo esa voluntad y ese compromiso con los ferrolanos, ¿no? Pero ya digo, pensar que porque es de tu mismo partido tienes que salir alabando, pues creo que no ayuda demasiado, ya digo. Viendo cómo está la situación de Ferrol, ¿no? Yo creo que no hay más que ver que estamos perdiendo 1.000 habitantes al año, que tenemos la tasa de paro más alta de todas las ciudades de Galicia, que tenemos más de 400 bajos vacíos
en el barrio de la Magdalena, y en lo que nos tenemos que concentrar es cómo, en vez de seguir cargándonos el corazón de nuestra ciudad, el barrio de la Magdalena, lo que podemos es hacer algo por los comerciantes y por los vecinos que aún quedan en el barrio de la Magdalena, para que no se siga apagando el corazón de nuestra ciudad, porque ya digo, salir como si todo estuviera de maravilla, en fin, pues creo que no es lo más adecuado, y yo no se lo recomendaría a un alcalde, pero ya digo, yo respondo de mis palabras y no de lo que dicen otros, ¿no? Seguimos hablando de esos presupuestos. ¿Qué se contempla con respecto al taller de subbloques? Bueno, pues efectivamente, mire, lo que hicieron los socialistas es que lo que estaba aprobado en el año 2018, el plan estratégico, era el dique, que era la infraestructura fundamental de transformación del astillero, que absorbía aproximadamente 300 millones de todo el proyecto y 100 millones el taller. Y bueno, la propuesta socialista es: nos olvidamos del dique. Yo recuerdo aquellas declaraciones de Ángel Mato, ¿no? Y lo digo, ya digo, respetando totalmente, ¿no? No podemos caer en esos ataques, ¿no?, como hacen ellos conmigo, ¿no?, de que enseguida, ¿no?, cuando no hay argumentos, lo que buscan es descalificar a la persona. Yo nunca descalificaré a nadie, sino que yo trataré de dar argumentos, que creo que es lo importante, ¿no? Pues son los socialistas los que ya no hablan del dique, después de decir, ya digo, aquellas declaraciones de le voy a pedir a los Reyes Magos el dique. No, hombre, no, el dique no se lo pidas a los Reyes Magos, el dique se lo tienes que pedir a Pedro Sánchez, que es el que está en la Moncloa, ¿no?, y es el que decide las inversiones del Estado en Ferrol, ¿no? Y ya digo, y yo no niego la buena intención, yo lo que digo es que van 4 años en la alcaldía y no lo han conseguido. Por lo tanto, creo que los ferrolanos lo que tenemos es que reaccionar a eso. Bueno, y queda de 400, nos quitan los 300 del dique y quedan los 100 del taller de subbloques. Y claro, y el taller de subbloques ya lo presupuestan y lo venden el año pasado, más de 50 millones, y se gasta 0, y lo vuelven a poner este año, pues también más de 50 millones, y por desgracia creo que no se va a empezar el taller de subbloques, y a mí nada me gustaría más que lo empezaran, pero es que estamos en el mes de octubre y no ha empezado todavía. ¿Por qué no ha empezado el taller de subbloques dentro de Navantia? Pues no ha empezado sencillamente por algo que entienden muchos ferrolanos, que están esperando por un permiso de urbanismo del ayuntamiento, porque Navantia no tiene licencia para construir el taller de subbloques. Yo me pregunto, ¿pero el ayuntamiento de Ferrol no se debería centrar un poco más, y el departamento de urbanismo, en buscar soluciones en vez de poner problemas a las inversiones que están comprometidas por las diferentes administraciones para que podamos salir adelante? Pues en fin, por desgracia, una inversión tan importante, que no era la del dique, pero bueno, son 100 millones de euros, no vienen todos los días para aquí, pues paralizada porque no tiene licencia Navantia para construirlo. Yo creo que esto es difícil de explicárselo a cualquier ferrolano, pero también cualquier ferrolano sabe lo que es ir al departamento de urbanismo y pedir una licencia para cambiar un tejado, pedir una licencia para cambiar una ventana, pedir una licencia para cambiar un ascensor, que los acaban mareando y acabamos perdiendo oportunidades y que la gente invierte en otro sitio. Por lo tanto, mi compromiso, desde luego, con la experiencia que he adquirido en los últimos años, es que lo que le tenemos que ofrecer a los ferrolanos es eficacia, y que cuando uno pida licencia en su ayuntamiento no va a esperar 1 año y medio, en 3 meses tiene que tener la licencia concedida, porque esto es de los temas que ha lastrado a lo largo de los últimos años la competitividad de nuestra ciudad, y que los funcionarios del departamento de urbanismo están para servir al ciudadano y ayudarle, no solo servirle, ayudarle a resolver los problemas para poder obtener la licencia. Yo estoy convencido que con un cambio de planteamiento político y con los cambios normativos necesarios vamos a poner a funcionar el departamento de urbanismo de la ciudad, para que, ya digo, cuando uno tiene que dirigirse al ayuntamiento de Ferrol, al departamento de urbanismo, no tenga pesadillas, sino que lo que espere es una administración que está al servicio del vecino y que quiere solucionar los problemas. Yo estoy convencido que a esto le podemos dar
dar un cambio. Desde luego, todo mi compromiso y toda mi obsesión es conseguir esa reorganización de los servicios municipales que, ya digo, que hagan que el ciudadano se sienta protagonista de lo que necesite del ayuntamiento. Con respecto a esta situación, también hablando del transporte, ¿qué se sabe de la estación intermodal? Pues la estación intermodal sigue desgraciadamente un cajón. A mí me parece que, bueno, pues un entorno tan privilegiado como es el contacto de Santa Marina con el ensanche con Canido merece una nueva estación, un retranqueo de la estación, y la Xunta de Galicia ha hecho ya el proyecto y yo espero que vaya en los presupuestos de la Xunta de Galicia, ¿no? Pero desde luego no aparece en los presupuestos generales del Estado ni aparece en los presupuestos del Ayuntamiento. Por lo tanto, tendremos que seguir esperando, ¿no? Y yo ya digo, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Yo también en eso me gustaría darle un impulso, pero para eso obviamente tengo que gobernar con la mayoría necesaria para no depender de nadie, ¿no? Pero le voy a dar un dato, ¿no? Somos la única ciudad de Galicia, la única, de las 7 grandes ciudades de Galicia, la única que no tiene firmado el convenio para una nueva estación es Ferrol, ¿no? Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar de qué estamos haciendo mal desde Ferrol para que estas cosas sucedan. Y si hablamos de la parte más social, ¿vamos a contar con esa nueva oficina de SEPE? Bueno, pues nosotros esperábamos que sí, porque fue de los pocos anuncios que la señora Díaz, que fue concejala en el Ayuntamiento de Ferrol y compañera mía, pues ha hecho para la ciudad que le dio su primera oportunidad política, pero desgraciadamente no lo vemos en los presupuestos, ¿no? Por lo tanto, creo que tendremos que seguir esperando por eso también. Y con respecto a la ría, que también la regeneración de la ría es otro aspecto que importa bastante aquí en Ferrol. Pues efectivamente, ¿no? Hay mucha gente que ha vivido de la ría. La ría tiene un problema de fangos. Ahora que ya funciona la depuración, queda el problema de fangos. Venimos demandando un proyecto igual que el que se está haciendo en La Coruña, concretamente en la Ría del Burgo, que para ese sí que hay presupuesto, y para el de Ferrol no. Y seguimos hablando de presupuestos, nos acercamos un poquito más aquí a lo local. Hace unos días anunciabais que Ferrol había perdido cerca de 160.000 euros destinados al mantenimiento de viales. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo lo digo siempre, un alcalde tiene que estar en los grandes temas, en esos temas de los que yo he hablado antes, ¿no? Tiene que exigirle al presidente del Gobierno de España el tren, el dique, tiene que exigirle cosas al presidente de la Xunta de Galicia, pero también tiene que estar en los pequeños detalles, ¿no? Y yo creo que es muy difícil de justificar, nuevamente con las necesidades que tiene Ferrol, que por hacer mal un trámite, una subvención, perdamos, como hemos dicho el otro día, un dinero de la Xunta, o dejemos sin ejecutar un dinero, bueno, pues para tapar baches y arreglar aceras, ¿no? Que es lo que nos ha sucedido el año pasado, y por eso nosotros pedimos un poco más de gestión y un poco menos de propaganda. Por su parte, Ana Lamas dice que esto no es así. Bueno, pero ya digo, pero también el alcalde dice que todo es maravilloso, ¿no? Yo creo que en lugar de decir que todo funciona bien, yo creo, le pediría al gobierno, de verdad, lo digo, le pediría un poco asumir que hay cosas que pueden hacer mejor, ¿no? Y ya digo, yo creo que no se trata de juzgar la voluntad, yo no lo hago, ellos, ya digo, sí que lo hacen normalmente de mí, como si con eso fueran a ganar algo, ¿no? Pero yo creo que si no asumen la realidad de que las cosas se pueden hacer mucho mejor, difícilmente van a hacer las cosas mejor. Yo desde luego tengo claro que se pueden hacer mejor, que todos incluso lo podemos hacer mejor si escuchamos, si aprendemos y si aplicamos todas nuestras capacidades a mejorar esta ciudad, que es a lo que estamos convocados, en definitiva. Y seguimos hablando de pérdida de dinero. Comentaban que dejamos de conseguir una ayuda que podía llegar a los 50.000 euros con respecto al área de cultura. Pues efectivamente, ¿no? Un ejemplo más, ya digo, de que no se está gestionando, ¿no? Y creo que los ferrolanos, ya digo, tenemos derecho a concurrir a subvenciones de otras administraciones para mejorar nuestros servicios públicos, como en este caso son los centros culturales. Y para finalizar este espacio abierto, hablando de economía, un poco así, vamos a hablar un poco de un aspecto un poco más lúdico, festivo. Me gustaría preguntarle por ese aniversario que se celebró este pasado sábado en Caranza, cumplían ese medio siglo, y creo que estuvo en esa comida que se celebró. ¿Qué tal fue? Bueno, pues yo creo que fue un momento muy bonito, ¿no? Yo creo que
todos en Ferrol tenemos sentimiento de barrio y en la zona rural sentimiento de parroquia. Yo creo que las ciudades son la suma de las personas, pero también la suma de los barrios. Hay identidades muy marcadas, el que es de Canido es de Canido, el que es de ultramar es de ultramar, el que es de la Madalena es de la Madalena, el que es del puerto, del muelle, pues es del muelle, y el que es de Caranza es de Caranza, ¿no? Y yo por eso creo que un barrio como el de Caranza, que lo pasó tan mal durante muchos años, bueno, pues hace muy bien en celebrar que juntos hemos conseguido llegar a ese 50 aniversario, ¿no? Y por eso yo creo que está bien este tipo de celebraciones, donde desde luego yo disfruté muchísimo de muchos amigos, de muchos conocidos, de gente que ha trabajado mucho por el barrio a lo largo de mucho tiempo. Pues mire, recuerdo con mucho cariño el agradecimiento que me hacían, bueno, pues cuando estaba de consejero de la Xunta de Galicia, los profesores de La Salle, ¿no? Bueno, pues yo creo que estas cosas son las que, ya digo, bueno, pues ayudan a saber que cuando nos unimos podemos conseguir cosas, también en Ferrol, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿no? No podemos caer en la resignación. Es verdad que llevamos 8 años muy difíciles, con gobiernos, bueno, pues con una inestabilidad muy grande, que yo creo que no representan lo que Ferrol necesita ni lo que Ferrol desea, pero yo creo que en lugar de caer en esa resignación tenemos que pensar, no, otra Ferrol es posible, y yo por eso quiero convocar a toda esa gente que cree que otro Ferrol es posible, ¿no? Para eso nos hace falta una gran mayoría, porque yo lo digo siempre, yo solamente quiero depender de los ferrolanos, no depender de los partidos, ¿no? Porque eso es lo que te da fuerza para todos los días quitar la ciudad adelante y para exigir lo que nos corresponde en Santiago y para exigir lo que nos corresponde en Madrid. Y si no tienes la fuerza de la gente, no conseguirás ese objetivo. Yo estoy convencido que lo vamos a conseguir, quedan ya pocos meses y por lo tanto lo que nos toca es seguir trabajando para al menos, y ya digo, ofrecerle una alternativa a los ferrolanos, que no piensen que esto que tienen ahora es todo lo que se merecen. Nosotros le vamos a ofrecer una alternativa y después serán ellos los que decidan si quieren seguir así o quieren buscar otra cosa distinta. Volviendo a ese encuentro que hubo en Caranza, ¿hubo faltas como la del alcalde? Pues en fin, yo creo que es difícil justificar que un alcalde no asiste a una celebración tan importante como un 50 aniversario de un barrio, ¿no? Yo decía antes, un alcalde tiene que estar en los grandes temas y en los pequeños temas, ¿no? Pero un alcalde también, si me pidiera otra caracterización, y yo lo fui, y por eso puedo opinar, y he aprendido de mis virtudes, pero también he aprendido de mis defectos, por eso hoy tengo mucha más experiencia. Un alcalde lo primero que tiene que ser capaz es de escuchar y estar en la calle. Y por eso creo que comete un error si no va a una celebración como esta. José Manuel Rey, muchas gracias por venir esta noche a Espacio Abierto. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.